A ver, es que normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa humana de precisión. Sí, de que todo encaje perfectamente. Eso es, o sea, como si el cuerpo fuera un problema de ingeniería pura. Alguien se rompe un brazo, miras la radiografía, ves esa línea blanca dentada, el médico simplemente la señala con el bolígrafo y te dice, ah, mira, ahí está el problema. Exacto, exacto. Es una lógica binaria total. Roto o no roto. Funciona o no funciona. Claro, es limpio, es claro y sobre todo reconforta. A los seres humanos nos encanta que las cosas sean visibles y que se puedan categorizar en cajas ordenadas. Pero, claro, luego entramos en el terreno del neurodesarrollo, de la salud mental y sobre todo de la relación diaria que tenemos con la tecnología y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar. Ya, se apaga por completo. Totalmente. Empezamos a mirar un panorama diagnóstico que es, sinceramente, muy turbio. Todo se entrelaza y las líneas entre la causa y el efecto se difuminan de una manera brutal. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Encantado de estar aquí otra vez para intentar poner algo de luz en estas aguas turbias. Y tanto que hace falta. Hoy hemos cruzado datos temáticos de, vamos, gigantes de la investigación académica. Hablamos de una pila enorme de estudios. El MIT, la Universidad Católica Argentina, informes de Mental Health America, artículos clínicos de Top Doctors, el Instituto Claritas, análisis de Psychology Today y ponencias de expertos de primer nivel como el Dr. Patricio Ochoa y Juan Lázaro Acosta Prieto. Es un volumen de información verdaderamente masivo, la verdad. Pero al organizarlo empieza a emerger un patrón fascinante. Sí, un patrón sobre cómo funciona nuestra mente en la era digital. Nuestra misión en esta exploración es desentrañar el coste oculto de la hiperconectividad. O sea, queremos entender por qué la exposición constante a vidas, a currículums y cuerpos supuestamente perfectos está alterando la salud mental colectiva, y a un nivel biológico además. Y sobre todo descubrir cómo recuperar el control sin tener que tirar el ordenador por la ventana e irse a vivir a una cueva. Exacto. Aislarse del mundo moderno no es la opción realista. Así que para quienes buscan entender el mecanismo real, el gran porqué detrás de esta fatiga digital constante, hoy os proponemos un viaje muy estructurado desde la neurociencia hasta estrategias sociológicas. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, ¿me parece bien? Sí, por el estado actual de nuestra relación con las pantallas. ¿Cuál es ese estado base del que partimos? Pues el punto de partida ineludible es un concepto que Juan Lázaro Acosta Prieto define muy bien. Él lo llama tecnoestrés. Tecnoestrés. Vale. Y es vital aclarar que no es simplemente, estoy cansado de mirar la pantalla. No. Es un término paraguas que engloba 4 caras muy distintas de un mismo problema sistémico. A ver, 4 caras. Sí. Tenemos la tecnoansiedad, que es esa tensión fisiológica constante ante la mera idea de tener que usar la tecnología. Ostras, ya. Luego la tecnofatiga, que es el agotamiento mental puro y duro por la sobrecarga masiva de información. La tecnoadicción, que es la incapacidad compulsiva de parar, de hacer scroll. Y, finalmente, la telepresión. Espera, espera. Me cuesta comprar esto de la telepresión al 100%. O sea, la sensación de tener que responder a un correo inmediatamente suena a lo que siempre ha sido tener un jefe pesado, ¿no? O un entorno de trabajo exigente. ¿Qué cambia realmente por llevar el móvil encima? Cambia la omnipresencia, sin duda. Y la imposibilidad de refugio. A ver, antes el trabajo o la presión social se quedaban físicamente en la oficina o en el instituto para los chavales. Claro, cerrabas la puerta y ya está. Exacto. Ahora, esa urgencia fantasma viaja contigo en el bolsillo, demandando atención las 24 horas del día. Y ojo, esto tiene impactos físicos medibles. No es solo en la cabeza. No es solo una sensación psicológica, no. Hablamos de la luz azul, alterando la segregación de melatonina, destrozando el ritmo circadiano, generando insomnio crónico y manteniendo el sistema nervioso en un estado de alerta perpetuo. Madre mía. Y todo esto actúa como el motor de algo aún más profundo, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque el estudio de la UCA, la Universidad Católica Argentina, se centra en adolescentes y jóvenes argentinos y arroja un dato bastante revelador. Dice que el 77,5% presenta un nivel moderado de FOMO. El famosísimo Fear of Missing Out, sí.
El miedo a perderse algo. O sea, si no se mira la pantalla, parece que el mundo sigue girando y uno se queda irremediablemente atrás. Es como tener a un jefe exigente y a un amigo hiperactivo que viven juntos en el bolsillo demandando atención todo el rato. Es una analogía perfecta. Lo fascinante aquí es que, si analizamos esto a través de la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, descubrimos el verdadero mecanismo subyacente. Vale, ¿y qué nos dice esa teoría exactamente? Nos dice que el FOMO no es simple curiosidad ni aburrimiento. Es un síntoma claro de una carencia. Para entenderlo de forma sencilla, esta teoría postula que los humanos funcionamos como un taburete de 3 patas. ¿Un taburete? Vale, te sigo. Sí, necesitamos sentir 3 cosas: autonomía, competencia y afinidad, es decir, conexión social genuina. Ya. ¿Y qué ocurre cuando el entorno físico, la vida real, no proporciona esas 3 patas? Pues que el taburete se cae. Si una de esas patas falla en el mundo real, pongamos que alguien se siente inseguro, aislado o que no tiene control sobre su propia vida, el cerebro entra en un estado de estrés tremendo Lógico. y empuja a buscar esa validación desesperadamente en la pantalla. La red social se convierte literalmente en un parche de dopamina. En un chupete emocional, vaya. Exacto. Un chupete emocional para necesidades humanas básicas que están insatisfechas. Vale. Entiendo que el cerebro busque esa dopamina para calmar la ansiedad, tiene sentido. Pero, a ver, si se supone que estas plataformas sirven precisamente para conectar con los amigos y el mundo, ¿por qué el resultado clínico al final es a menudo la depresión y no la felicidad de estar acompañados? Esa es la gran ironía. Y ocurre porque el tipo de conexión que ofrecen está totalmente condicionado. Un artículo de Ibero Puebla lo llama la cultura del like. La cultura del like. Sí, de repente la identidad de una persona se externaliza por completo. El valor personal pasa a definirse por métricas públicas y cuantificables. Y esto desencadena lo que los sociólogos denominan la paradoja de la felicidad. Ah, y aquí es donde entra esa investigación del MIT que citan las fuentes, ¿cierto? Esa misma, sí. Porque los datos de ese estudio son impresionantes, pero me interesa muchísimo más el cómo llegaron a esa conclusión. Perfecto. A ver, cuando Facebook se lanzó allá por 2004, no estuvo disponible para todo el mundo de golpe. Claro, empezó poco a poco. Se fue introduciendo universidad por universidad. Entonces los investigadores compararon los historiales de salud mental de los campus que ya tenían la plataforma instalada con los campus que aún no tenían acceso. Aislaron la variable por completo. Exactamente. Al aislar esa variable, descubrieron que la simple introducción de esta jerarquía social digital provocó un aumento del 7% en la depresión grave ¿Un 7%? y del 20% en los trastornos de ansiedad. ¡Madre mía! Todo esto en un solo año, ¿eh? Es que es un salto brutal. O sea, la mera existencia de un escaparate donde todos compiten por parecer más felices genera miseria clínica real. Tal cual. Y hay que mencionar que el problema es estructural, que está cosido en el diseño mismo de estas plataformas. Sí, no es un accidente. Claro, lo vimos con los Facebook Papers filtrados en 2021. Mostraron documentos internos de la empresa Meta. Y aquí, ateniéndonos estrictamente y de forma muy imparcial a lo que dicen las fuentes, la empresa tenía datos internos que señalaban que el 32% de las adolescentes se sentían peor con su cuerpo tras usar Instagram. Un 32%, que es una barbaridad. Y a pesar de conocer esta métrica interna, el algoritmo continuó priorizando el engagement, es decir, la retención de la atención. Mostrando ese mismo tipo de contenido, claro. Exacto, porque es lo que mantiene los ojos pegados a la pantalla independientemente del coste. Y hay que entender por qué esto es tan crítico desde el punto de vista puramente neurológico. A ver, la corteza prefrontal del cerebro humano, que es la responsable de el autocontrol, de frenar los impulsos, de regular las emociones, no termina de formarse hasta bien entrada la veintena. O sea, estamos hablando de cerebros en plena construcción. Exacto. Sin embargo, los datos de la organización Thorne indican que, saltándose todas las reglas de edad habidas y por haber, el 40% de los menores de 13 años ya utilizan Instagram de forma habitual. Es decir, están navegando por un ecosistema diseñado milimétricamente para enganchar, pero sin tener los frenos neurológicos instalados de fábrica. Precisamente. Y aquí ocurre algo biológicamente irreversible a corto plazo, que es lo que en neurociencia llamamos la poda sináptica. La poda sináptica. Sí, imaginemos el cerebro de un adolescente como un jardín salvaje súper denso, lleno de conexiones neuronales.
El cerebro optimiza recursos eliminando las ramas débiles y pavimentando los caminos que más se pisan. Claro, el principio le úsalo o piérdelo. Exactamente. Si el consumo constante durante estos años tan críticos se basa en buscar likes y comparar cuerpos, el cerebro pavimenta autopistas de dependencia social y al mismo tiempo poda la capacidad para la concentración profunda o la autoestima independiente. O sea, el cerebro literalmente se moldea físicamente en torno a la pantalla. Wow. Llegados a este punto, surge una duda inevitable. Si sabemos que hace sentir mal y los datos muestran que genera ansiedad palpable, ¿por qué no apagar el maldito dispositivo? Ya. ¿Acaso las personas eligen activamente ser infelices por puro masoquismo? No, no es una elección consciente en absoluto. Es una respuesta química ancestral. Como explica muy bien el doctor Patricio Ochoa en Las Fuentes, la clave de todo esto es la dopamina. La famosa dopamina. Sí. Estas plataformas secuestran nuestros instintos más primarios de supervivencia. A ver, evolutivamente, pertenecer a la tribu y saber cuál era tu estatus social dentro de ella era una cuestión de vida o muerte. Claro, si te echaban de la tribu te morías de hambre en el bosque. Literalmente. Entonces el algoritmo toma ese instinto visceral de supervivencia y lo hiperestimula, inyectando pequeñas dosis de dopamina con cada notificación que recibes. Es como un goteo constante. Así es, el lóbulo frontal, la parte racional, puede saber perfectamente que eso le hace daño, pero el cerebro primitivo está convencidísimo de que necesita esa información para sobrevivir. Y encima, el contenido que encontramos en ese bucle sin fin no es aleatorio para nada. Es la tiranía constante de la perfección. Constantemente. Según los datos de Richling, el síndrome del impostor afecta hoy en día al 82% de las personas. Y ojo, no solo a chavales. Las fuentes mencionan cómo plataformas orientadas al mundo laboral, estilo LinkedIn, provocan que profesionales supercualificados sientan que son un absoluto fraude. Sí, sí. Pero a ver, un momento, porque la inseguridad en el mundo corporativo es más vieja que andar hacia adelante. ¿Por qué le echamos la culpa a LinkedIn de ese 82%? Por la escala, sobre todo por la escala y la naturaleza del contenido. A ver, en una oficina tradicional de toda la vida, tú veías a tus compañeros trabajar, los veías cometer errores, tomarse un café y quejarse. Había un contexto humano, claro, no todo era perfecto. Exacto, había humanidad. En plataformas como LinkedIn se elimina el proceso por completo y solo se publica el logro final, que además suele estar súper adornado. Ya. El premio, el ascenso, el certificado. Eso es. Y cuando tu cerebro compara tu realidad interna, que suele ser caótica y llena de dudas, con el escaparate impecable de miles de desconocidos al mismo tiempo, el sentimiento de fraude es casi matemáticamente inevitable. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, siempre se nos ha vendido que el perfeccionismo es una virtud, ¿no? Algo súper necesario que te empuja a mejorar y a ser excelente en el trabajo o en los estudios. ¿Cuándo se convierte el perfeccionismo en un arma de doble filo tan destructiva? Pues para entender eso hay que hacer la distinción clínica que aporta Psychology Today. Existen diferentes tipos de perfeccionismo. Por un lado está el perfeccionismo rígido, que es autoexigirse altos estándares de forma interna. Vale, el de siempre. Pero el que realmente convierte las redes en algo tóxico, desencadenando depresión clínica, es el perfeccionismo autocrítico. ¿Y en qué se diferencia exactamente del rígido? El perfeccionismo autocrítico implica internalizar la presión de una audiencia que es invisible y además inalcanzable. Quien lo padece cree firmemente que los demás exigen un nivel irreal de perfección, y vive con una duda intensísima sobre cada pequeño error que comete. Claro. Ya no intentas mejorar por motivación propia, sino por el terror absoluto a fallarle a un jurado virtual que paradójicamente apenas presta atención real a lo que haces. Es agotador solo de pensarlo. Y el doctor Ochoa trae un ejemplo clarísimo de esto, pero llevado al extremo físico, la ortorexia. Ah, sí, muy buen ejemplo. Es esta obsesión que está tan de moda por comer de manera súper limpia o seguir al milímetro la dieta sin gluten, sin lactosa y sin carbohidratos que promueve algún influencer de turno. Pero lo fascinante aquí es el mecanismo de por qué ocurre esto. El intento de control, ¿verdad? Exacto. Cuando todo a tu alrededor parece incontrolable y la presión social digital te asfixia, controlar cada caloría ingerida proporciona una falsa ilusión de control absoluto sobre tu vida. Totalmente.
Y la ironía biológica de todo esto es trágica. El doctor Ochoa explica que esa obsesión, la culpa y el pánico constante por comerse una simple galleta que no encaja en esa dieta perfecta de Instagram, genera un estado de alerta tremendo que dispara el cortisol en la sangre. ¿La hormona del estrés? Sí, y ese estrés crónico causa más inflamación celular y más daño real en el cuerpo que comerte alimentos menos saludables, pero estando mentalmente en paz. Es alucinante. Es el sacrificio de la salud real en el altar de la salud performativa, la que se enseña. Sí, totalmente performativa. Me recuerda muchísimo a la ficción. O sea, como ese episodio de la serie Black Mirror, creo que se llama Caída en picada, donde el personaje principal, intenta mantener una vida idílica para que la puntúen con estrellas desde el móvil y al final acaba... Lacey, se llama la protagonista. Lacey, exacto. Y de hecho, la fuente de Psy Mamoliti utiliza precisamente esa misma analogía con Black Mirror. ¿Ah, sí? Sí. En su intento desesperado por mantener una puntuación social alta para poder acceder a mejores casas, a mejores eventos, Lacey sacrifica por completo su espontaneidad, su humor y, en última instancia, su cordura. Es una radiografía perfecta de cómo el perfeccionismo digital extirpa la humanidad real. ¡Qué barbaridad! Y esa desconexión de la humanidad no solo afecta a cómo vemos nuestra carrera o nuestra comida. De manera bastante aterradora, muta la propia percepción física de nuestro rostro. Ese es un tema peliagudo. Pasamos de intentar controlar la dieta a intentar rediseñar los propios huesos de la cara. Los especialistas de Top Doctors advierten sobre un fenómeno que han bautizado como dismorfia del selfie. Sí, lo describen como una epidemia silenciosa. Se caracteriza por una ansiedad extrema por la validación visual y, sobre todo, una incomodidad muy profunda al verse en un espejo normal. Ya. Es que la realidad ya no puede competir con el filtro algorítmico, y esto provoca que las personas eviten tomarse fotos naturales o incluso que dejen de salir a relacionarse en persona por vergüenza a su cara real. El Instituto Claritas ahonda en este mecanismo con un concepto que llaman self-discrepancy o discrepancia del yo. Exacto. Básicamente es la fricción psicológica severa que se crea entre el yo real y el yo ideal, que ahora es puramente digital. Pero lo que resulta verdaderamente difícil de creer es la velocidad a la que esto ocurre en el cerebro. Es casi inmediato. Las fuentes citan como el uso de un simple Slimming Beauty Filter, ya sabes, un filtro adelgazante en el móvil. Sí, los que te afinan la cara y te ponen la nariz perfecta. Eso es, pues su uso aumenta drásticamente el deseo de perder peso y dispara actitudes en contra del propio cuerpo tras una sola exposición. Una sola exposición. ¿Cómo es posible que el cerebro se engañe tan rápido con un filtro? Porque el cerebro humano procesa la imagen de manera súper profunda y rápida para establecer la propia identidad. A ver, cuando la fotografía filtrada se convierte en la representación visual más frecuente que alguien ve de sí mismo en el día a día. Claro, si es lo único que ves en la pantalla de tu móvil. Exacto. Pues la corteza visual comienza a registrar esa imagen, editada, sin poros, con los pómulos supermarcados, como la referencia identitaria real. Se convierte en el nuevo yo base. O sea, es como, a ver si me explico, como entrar en la típica sala de espejos deformantes de las ferias. Al principio, pues claro, provoca risa verse altísimo o súper delgado. Pero imaginemos vivir encerrados dentro de esa sala de espejos durante años. Sí, te acostumbras a la deformación. El peligro real llega cuando... Cuando llega el momento de salir de la feria, mirar por el retrovisor del coche y que el cerebro asuma sinceramente que el espejo normal es el que está roto. Madre mía, qué buen ejemplo. Esa es la auténtica tragedia de la dismorfia del selfie. Y esto plantea una pregunta importante sobre quiénes somos realmente. O sea, la identidad visual, la mismísima forma en que los seres humanos conciben sus propios rostros, está siendo subcontratada a empresas tecnológicas. Empresas cuyos filtros obedecen a estándares inalcanzables. Y diseñados únicamente para retener tu atención, no para hacerte sentir bien. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, con un panorama que incluye tecnoestrés masivo, síndrome del impostor galopante, ortorexia que inflama el cuerpo y dismorfia facial provocada por filtros, ¿cuál es la salida? ¿Qué dice la evidencia clínica sobre cómo recuperar el control sin tener que irse a vivir al monte como un ermitaño? Pues afortunadamente hay literatura clínica al respecto, y las soluciones operan en dos niveles esenciales, el nivel estructural y el nivel individual. Empecemos por el estructural, a ver. A nivel organizacional, Juan Lázaro Acosta Prieto,
Enfatiza que no se puede culpar únicamente al individuo por no tener fuerza de voluntad. Ya, no es solo apaga el móvil y punto. Exacto. El tecnoestrés requiere que las empresas instauren y respeten activamente el derecho a la desconexión. Hay que desmantelar la telepresión desde las normativas laborales, creando muros, verdaderos cortafuegos entre el trabajo y la vida personal. Eso por un lado. Y en el plano puramente individual, la organización Mental Health America ofrece estrategias prácticas de supervivencia, especialmente dirigidas a los más jóvenes. Sí, medidas muy concretas. Hablan de la limpieza radical del algoritmo. Silenciar, dejar de seguir, bloquear cuentas que te generen ansiedad y construir metas basadas en el progreso personal offline, fuera de la pantalla. El Instituto Claritas añade a esto terapias de reestructuración cognitiva, Una herramienta fundamental. que básicamente consisten en entrenar la mente para observar los pensamientos de comparación automática sin dejarse arrastrar por ellos, como quien ve pasar coches desde la acera. Exacto. El mindfulness aplicado a lo digital. Sin embargo, fíjate, quizás la solución más contundente, fundamentada en pura evidencia biológica, nos la da la medicina funcional a través del Dr. Ochoa. A ver, cuéntanos. Él señala un dato estadístico que, sinceramente, debería paralizarnos. El sedentarismo, es decir, el mero acto de estar sentado durante horas haciendo scroll infinito en una pantalla, mata a más personas anualmente que la obesidad. Madre mía. Es un dato que pone en perspectiva toda esa obsesión por la dieta perfecta de la que hablábamos antes. Absolutamente. De hecho, si analizamos las llamadas zonas azules, Lugares como Okinawa en Japón o Cerdeña en Italia, esos mismos, lugares donde la población supera frecuentemente los 100 años con una vitalidad asombrosa, pues descubrimos que allí no siguen rutinas milimétricas de gimnasio ni dietas hiperestéticas diseñadas para Instagram. claro, viven como han vivido siempre. Exacto. Viven más, porque, y esto lo respalda el monumental estudio de la Universidad de Harvard dirigido por Robert Waldinger sobre el desarrollo adulto, El estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad, ¿verdad? el mismo. Pues ese estudio demuestra que las relaciones sociales fuertes, físicas y de calidad son, con abrumadora diferencia, el mayor predictor biológico de salud y longevidad en la especie humana. Mucho más que cualquier suplemento de moda, más que el ayuno intermitente y desde luego muchísimo más que los miles de likes de desconocidos en una publicación en redes sociales. La salud real reside en el tejido de la conexión humano, frente al aislamiento que provoca la conexión digital. Totalmente de acuerdo. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión unánime de todas estas investigaciones no es un mensaje neoludita que pida destruir los ordenadores a martillazos. No, para nada. La tecnología en sí misma no tiene intenciones malévolas. El verdadero objetivo terapéutico aquí es restablecer la jerarquía, lograr que la herramienta vuelva a servir al humano, que la pantalla deje de dictar la identidad y el valor personal de cada uno, y que el cuerpo físico recupere el espacio para moverse y existir libre del escrutinio de un algoritmo. Al observar el recorrido intelectual que hemos hecho hoy, la verdad es que las piezas de ese diagnóstico turbio del principio encajan. O sea, queda clarísimo el mecanismo. Sí, el mapa está claro. La hiperconectividad constante detona nuestras necesidades evolutivas no resueltas. El diseño algorítmico secuestra nuestra dopamina aprovechándose de eso. Y esto alimenta a un crítico interno, creando un perfeccionismo tóxico que llega incluso a distorsionar la propia imagen física en un espejo digital inalcanzable. Es una cadena de eventos perfectamente diseñada. Lo fundamental que debemos extraer de toda esta evidencia es que el valor de un ser humano jamás podrá ser codificado por un algoritmo. El bienestar mental y la verdadera salud metabólica dependen infinitamente más de salir a dar un paseo físico, sin filtros, riendo cara a cara con un amigo, que de fotografiar un superalimento estético desde el ángulo perfecto para el consumo de una audiencia totalmente invisible. Totalmente. Para poner el punto final, me gustaría compartir que surge una reflexión casi filosófica al asimilar toda esta montaña de evidencia clínica. Adelante. Hoy sabemos, a ciencia cierta, que nuestros cerebros, y muy en especial los de los más jóvenes, están siendo esculpidos físicamente por interfaces cuyo único modelo de negocio es monopolizar la atención. Así es. Cabe preguntarse entonces, a medida que se invierte más y más energía, más ansiedad y más tiempo en perfeccionar un avatar digital, en pulir esa identidad en línea para que sea perfecta, se corre el grave riesgo de que el mundo físico, la vida real,
acabe percibiéndose y sintiéndose simplemente como una aburrida sala de espera hasta la próxima sesión en Internet. Ostras, es una imagen escalofriante para llevarnos hoy a la almohada. Empezamos hablando de radiografías, de esa necesidad casi infantil de tener un diagnóstico claro en blanco y negro para saber exactamente qué nos duele. Pero frente al impacto de la tecnología en el tejido mismo de nuestra mente, la máquina de rayos X no sirve, porque el daño no es un hueso fracturado. El daño reside en cómo construimos nuestra identidad y en cómo miramos al mundo. Y a veces, la única forma empírica de encontrar claridad en estas aguas turbias no es intentando enfocar mejor la pantalla, sino teniendo el valor genuino de apagarla un rato para ver qué queda cuando se apaga esa luz azul. Agradecemos inmensamente la curiosidad, la compañía y el tiempo de quienes nos escuchan por acompañarnos a seguir aprendiendo en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.